Después de que mi hermana me robara el novio otra vez, recurrí al hombre que ella había amado en secreto durante 5 años. Genoveva siempre me había tratado como su rival. Juguetes, vestidos, atención. Y ahora, hombres. Una vez me miró directamente a los ojos y sonrió. ¿Qué puedo hacer, Elena? Ningún hombre a tu alrededor puede resistirse a mí. Me reí y abracé al único hombre que ella no podía tener, Mateo Morales. Ella había roto con Adán como si no significara nada. Solo salimos un mes, dijo ella revolviendo su batido. ¿No es eso normal? Yo tomé mi café. Me enviaste esas fotos y lo llamaste amor verdadero. Ella ni siquiera parpadeó. Adán nunca fue realmente mío. Guapo, brillante, rico. Me usó como escudo para mantener a otras chicas alejadas. Nuestra relación se hizo pública un día antes de que ella lo tomara. Genoveva no lo quería a él, solo quería tomar lo que era mío. Así que cambié el juego. Mi gusto no era muy bueno antes, le dije, pero esta vez encontré a alguien excepcional. Ella levantó una ceja. ¿En qué momento? En el momento en que ella lo vio. Vi esa mirada en sus ojos. Pero Mateo solo me miró a mí. Nos fuimos juntos. Me acompañó a la cancha de baloncesto donde tenía un partido. Me senté a un lado, sosteniendo su chaqueta. Mateo no era solo encantador. Era audaz, protector, real. Lo había admirado desde primer año, cuando detuvo a un chico que estaba agrediendo a una chica. Sin dudarlo, me abrí paso en su mundo, lentamente. Para segundo año, nos enviábamos mensajes a menudo. Todo cambió. Cuando fingí salir con Adán, Mateo se puso celoso. La voz temblorosa, los ojos rojos. Me acorraló y me preguntó por qué había elegido a otra persona. Esa noche, el muro entre nosotros se rompió. Desde entonces, él había sido el novio perfecto. Incluso mi compañera de piso lo decía. Pero en el fondo, temía una cosa. Genoveva. Ella empezó a aparecer más. Una vez la encontré afuera esperando con él. Mateo se mantuvo educado, pero noté que luego me invitó a cenar y me dijo que lo trajera. Sabía lo que estaba haciendo. Así que lo llevé. Ella vestía una minifalda roja, escote pronunciado y ondas perfectas en su cabello. Mateo ronroneó. Oí que eres increíble en baloncesto. ¿Puedes enseñarme? Él se encogió de hombros. Si quieres aprender, contrata a un entrenador. Ella se inclinó más cerca. ¿Por qué contratar a uno cuando el novio de mi hermana está aquí? La expresión de Mateo no cambió. Y no olvides que soy su novio. Evitemos malentendidos. Por primera vez, la sonrisa de Genoveva se resquebrajó. Revolví mi sopa, divertida. Unos minutos después, dejé caer mis palillos a propósito. Al agacharme para recogerlos, lo vi. Su pie seguía allí, entre sus piernas. Y Mateo no se había movido. Mi corazón se encogió. No lo notó o no le importó. Esa noche apenas pude dormir. La imagen del pie de Genoveva entre las piernas de Mateo se repetía en mi mente como un disco rayado. Peor que lo que vi fue lo que no vi. Ninguna reacción de él. Ni un sobresalto, ni un movimiento, ni un rastro de incomodidad. Simplemente se quedó sentado. A la mañana siguiente, Mateo me recibió con su calidez habitual. Los brazos alrededor de mi cintura. Los labios rozando mi frente. Actuó como si nada hubiera pasado, pero no pude quitármelo de la cabeza. Ese momento era ahora una astilla, clavada bajo mi piel. Necesitaba respuestas. Más tarde ese día, nos sentamos en el césped del campus, el sol proyectando luces moteadas a través de los árboles. Mateo me pasó una botella de agua y sonrió. «Mateo», le pregunté con voz cautelosa, «¿crees que Genoveva es atractiva?» Él rió suavemente. «¿Es una trampa?» Solo responde. Él pensó por un segundo. Quiero decir, claro, ella es objetivamente bonita, pero también lo son muchas personas. ¿Por qué? Ella te coquetea, le dije con sequedad. Lo sabes, ¿verdad? Él frunció el ceño. ¿Así? Parpadeé. ¿Realmente no lo notas? No, dijo él, porque solo te veo a ti. Dulce, sencillo, pero mis instintos no se callaban. 3 días después, Genoveva apareció en mi apartamento sin invitación, como siempre. Se hizo un batido en mi cocina, como si fuera dueña del lugar, y preguntó si Mateo vendría. Quizás, dije. Sus ojos se iluminaron. Oh, bien. Quería preguntarle algo sobre ese partido de la semana pasada. ¿Sabes? Ese salto que hizo. ¡Guau! Asentí sin impresionarme. Pareces muy interesada. Me gusta el talento, dijo ella con un guiño, especialmente cuando es tan puro. Esa noche, Mateo vino. Vimos una película, pero yo estaba distante. Él lo notó. ¿Qué te pasa? Nada. Mentí. Pero él pausó la película. Has estado fría desde la cena en casa de tu hermana, dijo. Háblame. Lo miré fijamente. No moviste la pierna. Él parpadeó. ¿Qué? El pie de Genoveva estaba entre tus piernas debajo de la mesa.
No te moviste. Él parpadeó. ¿Qué? El pie de Genoveva estaba entre tus piernas debajo de la mesa, y tú no te moviste. Por un segundo, su rostro se quedó en blanco. Fue solo un segundo. Pero para mí, fue suficiente. ¿Hablas en serio? Preguntó, como si estuviera exagerando, como si fuera una locura de mi cabeza. Solo que no lo era. Lo vi, lo sentí, recordé la forma en que ella lo miraba y la manera en que él no apartó el pie. Cómo siguió con esa expresión tranquila, como si nada hubiera pasado. Y ahora quería hacerme creer que era paranoia mía. No puedo creer que vas a fingir que no recuerdas, repliqué, con el estómago revuelto. No sentí nada, Elena. Tal vez rozó sin querer, no sé. ¿En serio quieres convertir esto en un problema? Su voz, que normalmente era tranquila, ahora tenía un tono impaciente, como si yo fuera el peso de la historia. No fue sin querer, dije, firme. Sabes que no fue. Solo que no quieres admitir que te gustó. Mateo resopló y se levantó del sofá. Caminó de un lado al otro de la sala, rascándose la nuca, como si yo fuera una niña haciendo rabieta. Genoveva es tu hermana, Elena. ¿Por qué haría eso? En serio. Porque está obsesionada con todo lo que es mío. Y tú eres mío. Me miró a los ojos. Y por un segundo juro que vi algo romperse ahí. Como si no quisiera hacerlo. Como si estuviera cansado de la posesión, de la exigencia, de la disputa. Tal vez ese sea el problema, murmuró. ¿Qué? Ese tú eres mío. No soy un premio entre ustedes dos. Ustedes dos viven peleando, compitiendo, atacándose, y yo estoy en el medio de todo esto, tratando de mantener la cordura. No esperaba escuchar eso. Dolió. Pero peor que doler, me indignó. Entonces me estás diciendo que es agotador estar en el medio de mi guerra con Genoveva, pero no hiciste absolutamente nada para evitar que ella te provocara? Nada. Ni siquiera apartar su maldito pie. No me di cuenta, Elena, gritó, finalmente perdiendo la calma. Estaba tratando de concentrarme en la cena, no analizando cada movimiento debajo de la mesa. Mis ojos se llenaron de lágrimas. No porque gritó, sino porque no entendió. Porque no quiso entender. Porque en el fondo sabía que sí había sentido. Y peor, que no le molestó. Esa noche dormimos en la misma cama, pero en mundos diferentes. Yo de espaldas, con el corazón hecho pedazos. Él respirando profundo, tratando de forzar un sueño que no llegaba. Y así siguió por días. La tensión, el silencio, la distancia. Hasta que, una semana después, Genoveva me envió una foto, una selfie, con el uniforme del equipo de básquet de Mateo puesto. El pie de foto. Me encantó probármelo. Me queda perfecto. Sin contexto, sin explicación. Solo la provocación, pura y cruda. Mi sangre hirvió. Subí las escaleras del apartamento de Mateo como si estuviera poseída. Cuando abrió la puerta, ya sabía que algo estaba mal. ¿Ella estuvo aquí? Pregunté, mostrando la foto. Él abrió los ojos como platos. ¿De qué hablas? ¿De qué hablo? De tu cuarto, de tu camiseta, de tu omisión. ¿Qué hizo aquí, Mateo? Vino a dejar un libro que olvidaste en casa de tu madre. Dijo demasiado rápido. Ni siquiera la dejé entrar bien. Solo lo tomé y le agradecí. Entonces, ¿por qué tenía tu camiseta puesta? No lo sé. ¿No lo sabes? Grité. ¿Crees que soy tonta? ¿Que soy ingenua? Me estás mintiendo en mi cara, Mateo. Te juro que no hice nada. Estás actuando como si te hubiera traicionado. ¿Y no me traicionaste? Porque sinceramente, entre traicionar con el cuerpo y traicionar con el silencio, con la mirada, con la pasividad, ¿sabes qué duele más? Saber que no hiciste nada para protegerme de ella. Se quedó mudo. Por primera vez, realmente mudo. Y fue ahí que entendí. No la detuvo porque no quiso. Esa noche, no lloré. Por primera vez, en muchos meses, no lloré por él. En cambio, escribí. Escribí lo que ella había hecho con Adán. Escribí lo que había hecho conmigo. Escribí todo con fechas, capturas, conversaciones, historias. Hice un expediente completo, sin filtros, sin piedad. Y entonces fui a buscar a Adán. Él me recibió con una sonrisa cínica, como si ya supiera el motivo. Pero cuando le mostré todo, cambió. «Mateo, ¿verdad?», dijo con una mirada fría. Entonces veamos qué tanto aguanta cuando la presión se dirija hacia él. La semana siguiente, Genoveva perdió el patrocinio del club de patinaje. Alguien envió un compilado de sus comentarios asquerosos sobre otras atletas, los coqueteos forzados y los videos en los que decía que solo se acercaba a tipos ricos. Adán comenzó a salir con una de las amigas de Genoveva y se aseguró de publicar fotos en cada lugar donde había ido con ella antes. ¿Y Mateo? Mateo fue invitado a dar una charla sobre ética y trabajo en equipo. Yo, con mi perfil falso, envié capturas de las conversaciones de él con Genoveva el mismo día, haciendo parecer que todo aquello era una trampa planeada por los dos.
La charla fue cancelada. Al final de la semana, él me buscó. ¿Por qué, Elena? ¿Por qué hacerme esto? Sonreí. Porque me cansé de ser la idiota de la historia. Se quedó parado ahí, frente a mí, con los hombros caídos y el orgullo herido. Usaba esa chaqueta gris que siempre me prestaba cuando tenía frío, pero que ahora parecía demasiado pesada para él. Estaba pálido, como si finalmente hubiera entendido que no era inmune a las consecuencias, y que yo ya no era la chica tonta que siempre daba el beneficio de la duda. «Destruiste mi reputación, Elena», dijo, bajo, casi como un pedido de socorro. «No», repliqué. «Tú destruiste eso solo cuando elegiste no tomar posición, cuando preferiste la conveniencia del silencio a la lealtad. Yo solo revelé la verdad». Se pasó la mano por la cara, como si quisiera borrar lo que había dicho. «Nunca vas a entender cómo es estar en el medio de ustedes dos. No me compares con ella», disparé. «Yo nunca jugué sucio. Nunca me vestí provocativamente solo para llamar tu atención. Nunca invadí su espacio. Solo te amé, Mateo. De verdad. Solo que eso, para ti, nunca fue suficiente. Porque en el fondo, te gustaba su atención. Te gustaba ser deseado por las dos». No respondió, y ese silencio confirmó todo lo que ya sabía. Me alejé, cerré la puerta. No la golpeé. No grité. Solo la cerré con la calma de quien, por primera vez, tenía el control. En los días siguientes, todo el campus parecía respirar mi historia. Alguien compartió un hilo en el foro de la facultad con capturas de mi expediente. El mismo que envié al coordinador del equipo de básquet, al grupo de atletas becados, a todo el mundo que formaba parte de la imagen perfecta de Mateo Morales. Aquel que se decía íntegro, fiel, ejemplar. La verdad era que le gustaba la atención de mi hermana. Respondía a los coqueteos con sonrisas ambiguas. No decía sí, pero tampoco nunca decía no. Y cuando la situación se agravaba, simplemente fingía que nada había pasado, como si ser pasivo fuera sinónimo de inocente. Pero no lo era. Genoveva se puso furiosa. Comenzó a publicar indirectas en las redes sociales, tratando de hacerse la víctima. Gente envidiosa tratando de arruinar mi carrera. Siento lástima por quien vive a la sombra de otros. Y claro, la clásica. Mujeres que compiten por hombres pequeños merecen migajas. Quería jugar conmigo. No sabía que yo apenas estaba comenzando. Me puse en contacto con una de las blogueras de chismes de la ciudad, una de esas que adoraba exponer los bastidores de atletas y jóvenes influyentes. Envié el material. Ofrecí audios, fotos. Y como cereza del pastel, envié un video de Genoveva provocando a Adán en una fiesta antigua, mientras aún salía con otro tipo. El video nunca había salido a la luz pública, pero ahora estaba en el lugar correcto. 3 días después, el nombre de Genoveva se volvió trending topic local. La gente comenzó a comentar sobre los bastidores del mundo del patinaje, cómo humillaba a colegas, cómo usaba relaciones como escalera social, cómo maltrataba a empleados y rivales con la misma sonrisa dulce que usaba con la prensa. ¿Y Mateo? Trató de disculparse otra vez. Envió flores, escribió cartas, apareció en la puerta de mi apartamento con una caja llena de nuestros recuerdos, entradas de cine, cartas viejas, una blusa mía que guardaba, pero ya era demasiado tarde. Solo estás arrepentido porque todo se desmoronó. Dije, firme. Si nadie hubiera descubierto nada, aún estarías a su lado fingiendo que no ves nada. Y eso es peor que traición. Eso es cobardía. Él lloró. Por primera vez, lloró de verdad. Y eso, extrañamente, no me conmovió. Solo me dio aún más certeza de que estaba en el camino correcto. Poco a poco, mi vida fue cambiando. El dolor dio lugar al enfoque. Comencé a dedicarme más a mi proyecto de tesis. Retomé mi beca de iniciación científica. Entré al equipo de debate de la facultad. La gente comenzó a verme con otros ojos. Ya no como la hermana de Genoveva o la novia de Mateo. Era Elena, la chica que fue traicionada, pero que se levantó. La chica que no perdonó lo que no era perdonable. Y cuando fui llamada para representar a la universidad en un evento internacional de jóvenes líderes, ¿adivina quién apareció en mi DM? Adán. Felicidades. Siempre supe que eras más fuerte que todos nosotros juntos. Respondí con un simple gracias. Porque ya no necesitaba aprobación, mucho menos la suya. Lo que necesitaba ahora era terminar lo que empecé. Genoveva aún era la consentida entre algunos patrocinadores que querían limpiar su imagen, pero sabía que tenía esqueletos en el armario. Y ahora, con mi nuevo círculo de contactos, tenía acceso a archivos que antes nunca habría tenido, incluyendo un viejo caso silenciado con un entrenador casado. Pero esa parte la cuento después, porque el juego aún estaba en marcha, y esta vez era ella quien iba a perder todo. Sabía que, si quería derribar a Genoveva de una vez por todas, necesitaría ser meticulosa.
No bastaba exponer escándalos públicos. Ella era maestra en sortear crisis con el carisma entrenado, la lágrima falsa en el momento correcto, el discurso sobre presiones del mundo competitivo y errores de juventud. Lo que necesitaba era quitarle aquello que más la sostenía, el prestigio entre bastidores, las puertas abiertas, las personas que aún apostaban por ella. Y fue así como comencé a trabajar en silencio. A través del evento de jóvenes líderes, conocí periodistas, empresarios, exatletas y, con el tiempo, algunas personas que ya habían escuchado su nombre, y no con admiración. Una de ellas, exintegrante del equipo de patinaje de Genoveva, me escribió: «Si estás dispuesta a enfrentarla de verdad, puedo mostrarte algo que nunca le mostré a nadie». Acepté. Acordamos encontrarnos. Era una chica llamada Leticia, ahora trabajando fuera del país. Apareció con un pendrive y una caja de cartón arrugada. Ahí dentro había notas viejas, registros de entrenamientos y un cuaderno gastado. «Ella destruyó mi carrera», dijo Leticia con los ojos fijos en los míos. «Me empujó durante un entrenamiento, me caí, me rompí el ligamento. Dijeron que fue un accidente, pero ella se rió después. Nunca lo olvidé». El video de la caída estaba en el pendrive. La cámara no captaba el rostro de Genoveva, pero mostraba su trayectoria cruzándose frente a Leticia de forma sospechosa, justo en el momento en que iniciaba la maniobra. Al fondo, una risa ahogada, conocida, la suya. Leticia nunca había usado eso, por miedo a ser tachada como envidiosa o a sufrir represalias. Pero ahora, viendo todo lo que ya había hecho, decidió confiar en mí. Tomé el material, agradecí y lo guardé con cuidado. Pero no iba a publicarlo. Aún no. Necesitaba algo más impactante, algo definitivo, que cerrara las puertas de una vez. Y fue ahí donde entró el entrenador. Recuerdo que, años atrás, mi madre descubrió que Genoveva estaba recibiendo tratamientos especiales de un entrenador del club. En ese momento, ella negó todo, claro. Dijo que era envidia, que querían perjudicarla. Pero había susurros, miradas extrañas, e incluso una vez en que lo vi tocándole el hombro de una manera demasiado íntima, para ser solo profesional. Ahora, con mi nueva red de contactos, fui tras él. Tardé, pero encontré al hombre. Estaba alejado del medio deportivo, divorciado y viviendo en otra ciudad. Y para mi sorpresa, dispuesto a hablar. «Era menor de edad en ese momento, Elena», dijo con la cabeza gacha, «pero me manipulaba como si tuviera 30 años. Sé que eso no me exime de nada. Me equivoqué. Ella sabía lo que hacía. Pero yo era el adulto. Y fallé. Todo fue silenciado por un acuerdo. Me mostró el contrato. Era una especie de rescisión amigable, con cláusula de confidencialidad, con la firma de la directiva del club. Tomé fotos, grabé su testimonio, guardé todo, pero aún no moví ninguna pieza. Mientras tanto, Genoveva publicaba fotos sonriendo en cafés caros, fingiendo una paz que no combinaba con quien, una semana antes, estaba gritándome por teléfono diciendo: «Nunca vas a llegar a mi nivel, Elena. Nunca». Mateo, por su parte, desapareció. Se esfumó de las redes, del campus, de los círculos sociales. Escuché rumores de que estaba con depresión, que perdió la beca, que fue alejado del equipo de básquet después de la exposición pública. No me alegraba con eso, pero tampoco sentía pena. Él eligió su lado, y su silencio fue la puntilla final. Fue cuando surgió la oportunidad perfecta. Un documental independiente sobre abuso psicológico y competitividad tóxica en el deporte juvenil. Envié una propuesta anónima. Escribí un relato neutral, pero contundente. Incluí fragmentos de la entrevista con Leticia, imágenes del video de la caída, el testimonio del entrenador. Lo aceptaron. El documental salió 2 meses después. Ningún nombre fue citado directamente, pero quien conocía el medio sabía exactamente de quién se trataba. La reacción fue devastadora. Las marcas comenzaron a alejarse de Genoveva, primero discretamente, después abiertamente. El club donde entrenaba emitió una nota diciendo que abriría una investigación interna sobre antiguos entrenadores. La Federación de Patinaje anunció una reevaluación de medallas conquistadas por atletas involucrados en conductas antideportivas. Y aunque su nombre no fue oficialmente mencionado, el silencio de Genoveva, que siempre fue tan vocal y llena de opiniones, gritó más fuerte que cualquier palabra. Ella trató de desmentir. Publicó videos diciendo que era fruto del machismo estructural, que las mujeres fuertes siempre eran atacadas, pero nadie le creyó, porque ahora las excompañeras comenzaron a hablar. Una por una, aparecieron, en los comentarios, en las stories, en entrevistas, todas con historias parecidas: competencia desleal, sabotaje, ofensas, humillaciones disfrazadas de broma y, claro, manipulación emocional. Genoveva fue,
en pocos días, de ídolo juvenil a persona non grata. ¿Y yo? Yo solo observé. Comí mis tostadas con mermelada. Estudiaba. Vivía. Me reconstruía. Y por primera vez en años, respiraba sin miedo. Ella había quitado tanto de mí. Amigos, relaciones, autoestima. Pero no podía quitarme mi verdad, ni mi fuerza. Y ahora, todo lo que construyó encima de la mentira se desmoronaba, como un castillo de arena ante la marea de la realidad. Y yo era la ola. Cuando vi la foto de ella sentada sola en el fondo de un café, usando una gorra para esconder el rostro y los lentes oscuros que antes exhibía con orgullo en las vitrinas, supe. Genoveva estaba rota. No en el cuerpo, ni en el estilo, porque vanidad siempre tuvo de sobra, pero rota donde más dolía, en el orgullo. Las risas desaparecieron, las invitaciones se evaporaron, las marcas que un día se arrodillaban a sus pies ahora fingían que nunca existió. Aún trataba de mantenerse activa en las redes, pero los comentarios eran implacables. ¿Cuántas caídas causaste para llegar a esa posición? Sabía que había algo malo en esa carita de ángel, reina de la manipulación. Peor que el silencio de Mateo fue tu arrogancia. Y fue en ese silencio que él también se hundía. Supe por una amiga en común que Mateo había vuelto a vivir con sus padres. El padre lo trataba como un fracasado. La madre lloraba todos los días diciendo que era solo una fase. No quería salir de casa. Rechazaba invitaciones. Borró todas las fotos de Instagram. Desapareció. A veces, confieso, me preguntaba si todo esto era demasiado. Si había ido demasiado lejos. Pero entonces recordaba todas las noches que pasé llorando mientras los dos se rodeaban de secretos y cinismo. Recordaba el dolor de ver a mi hermana riéndose de mi sufrimiento, mientras usaba a mi novio como trofeo de guerra. Recordaba la mirada de Mateo cuando dijo que tal vez el problema era yo. No, no había ido demasiado lejos. Ellos nunca pensaron que alguien como yo tendría el valor de ir a ningún lado. Y fui. Fui más allá del dolor. Fui más allá del rencor. Fui más allá del papel que escribieron para mí, la hermana opacada, la sombra, la que traga en seco. Esta vez, yo era la protagonista. Y más que eso, aún tenía una carta final, porque mientras todos juzgaban a Genoveva por lo que vieron en el documental, había una historia que nadie sabía. Una que guardé hasta el momento correcto. Y ese momento llegó cuando, durante una rueda de prensa forzada, ella decidió llorar. Cometí errores. Todos los cometen. Pero me están juzgando por rumores, por envidia, por ser mujeres que no soportan ver a otra mujer brillar. Eso fue la chispa. Tomé mi celular, abrí el video, lo publiqué. Era viejo. Una grabación hecha por Adán, sin que ella supiera, en una de las fiestas en que él trató de terminar con ella. En el video, Genoveva decía, ¿en serio crees que me gustabas? Solo quería ver la cara de Elena cuando se enterara. Siempre fue patética. Se arrastra por migajas. Al menos ahora sabe lo que es perder. En menos de 20 minutos, el video había explotado. No era sobre deporte. No era sobre belleza. Era sobre carácter. Era sobre confesar que destruyó a otra persona a propósito. Por placer. Por envidia. Por puro sadismo. Y esta vez, ni siquiera las feministas de Instagram pudieron defenderla. Porque ahí, desnuda y cruda, estaba la verdad. Genoveva nunca quiso justicia. Nunca fue víctima. Ella era el arma. Y ahora, se ahogaba en su propio veneno. En los días siguientes, recibí cientos de mensajes. Algunos me llamaban valiente, otros, cruel. No respondí ninguno, porque la verdad es que no hice esto por aplausos. Lo hice por mí, por todas las veces que fui silenciada, disminuida, traicionada por aquellos que decían amarme. Y en medio de todo esto, hubo un momento curioso. Mateo me llamó. No contesté en el momento. Dejé que fuera al buzón de voz. Y cuando escuché la grabación, por poco mi corazón no vaciló. Elena, sé que probablemente me odias. Y con razón. Pero necesito decir que a pesar de todo, me hiciste ver en quién me había convertido. Dejé que las cosas pasaran. Fui débil. Y al final, te perdí. Lo perdí todo. Pero quería que supieras que aunque no me lo merezca, aún te amo. Apagué el audio con las manos firmes. No lloré. No respondí. No guardé el número. Porque en ese momento, entendí que él no me amaba. Amaba la versión de Elena que aceptaba todo callada, la que esperaba al lado de la cancha con la chaqueta en la mano, la que sonreía mientras era lentamente borrada. Y esa Elena ya no existe. Los días pasaron y el polvo no se asentó. Si Genoveva pensaba que Internet olvidaría rápido, estaba completamente equivocada. El video siguió circulando, ahora con análisis en canales de opinión, podcasts comentando la manipulación emocional que me impuso, e incluso un hilo viral llamado
¿Cómo destruir a tu hermana en 5 pasos? Un estudio de casos sobre Genoveva. Parece cruel, y lo era, pero fue el reflejo exacto de lo que me hizo durante años. Solo que, esta vez, no había dónde esconderse. Ella trató de desaparecer. Desapareció de las redes, desactivó comentarios, se alejó de los eventos sociales. Pero cuando construyes tu identidad encima de una imagen pública, el silencio se vuelve un grito. Las marcas rescindieron contratos. Los clubes negaron reintegración. Incluso los colegas que antes la defendían, ahora solo querían distancia. Y fue ahí cuando comenzó lo más irónico de todo. Ella trató de acercarse a mí. Sí, la misma Genoveva que decía que yo era patética, que se reía de mi dolor, que robaba a mis novios como quien colecciona trofeos. Apareció en la puerta de mi apartamento. No tocó. No envió mensaje antes. Simplemente apareció. Abrí la puerta y ella estaba ahí, con el rostro abatido, los ojos hinchados, el cabello recogido de cualquier manera. Un descuido impensable para alguien que siempre hizo de la apariencia un escudo. Tenía una bolsa con muffins, como si eso fuera a borrar todo. Elena, necesitamos hablar, dijo con la voz baja. Me quedé algunos segundos en silencio. Sentí una parte de mí querer explotar, tirarle cada humillación en la cara, pero me controlé, porque en ese momento ella no era una amenaza, era una sombra de lo que fue. ¿Y yo? Yo era luz. Entra. 5 minutos, dije. Se sentó en el borde del sofá como si estuviera pisando vidrios rotos. Miró alrededor, notando las plantas que yo misma cultivaba, los cuadros que colgué, la paz que jamás pudo robar. Yo quería disculparme, comenzó. Me reí sin humor. ¿Disculparte o limpiar tu imagen? Me lo merezco, dijo mirando al suelo. Lo sé, pero estoy sola, Elena. De verdad. Todos me dieron la espalda. Nadie quiere escucharme. Y aún después de todo pensé que tal vez aún podrías entenderme. Esa palabra, entender, me atravesó. Me usaste como espejo toda la vida, Genoveva. Me imitaste, me superaste, me heriste. ¿Y ahora vienes aquí, después de todo, queriendo comprensión? No respondió. Los ojos se le llenaron de lágrimas. Pero no me conmoví, porque su llanto nunca significó arrepentimiento. Siempre fue estrategia. No sientes culpa, Genoveva, sientes vergüenza. Y no es lo mismo. Se mordió los labios, derrotada. Pero ni eso rompió mi escudo. No tengo placer en verte así, continué. Pero tampoco voy a fingir que no esperé este momento, porque durante años quise justicia. Solo eso. Y ahora llegó. Se levantó. Dejó la bolsa en la mesa. Solo quería volver a ser tu hermana. Nunca lo fuiste, respondí antes de que cruzara la puerta. Se dio vuelta. Y por primera vez en la vida, no tenía respuesta. La semana siguiente, recibí una propuesta de pasantía en una gran editorial. Me eligieron después de leer mi artículo publicado sobre manipulación psicológica entre mujeres en el ambiente deportivo, texto que escribí basado en mi propia experiencia. Fue simbólico. En la misma época, supe que Mateo estaba trabajando en una tienda de artículos deportivos. Alguien me contó que había tratado de volver al equipo de la facultad, pero que los patrocinadores se negaron. Ahora pasaba los días doblando camisetas, organizando pelotas de básquet y evitando miradas curiosas de quien un día lo idolatraba. ¿Y yo? Yo estaba bien. Por primera vez, verdaderamente bien. No necesitaba probar nada a nadie. No necesitaba competir por amor. No necesitaba borrarme para caber en espacios que nunca fueron hechos para mí. Un domingo por la mañana, recibí una llamada. Era Adán. Solo quería decir que me voy de la ciudad. Comencé a trabajar con consultoría deportiva en otra región. Pero antes de irme, quería agradecerte. ¿Por qué? Pregunté sorprendida. Porque me mostraste que no necesitamos aceptar el papel que nos dan. No te vengaste solo por ti. Salvaste a mucha gente del veneno de Genoveva, incluyéndome a mí. Sonreí. Él colgó. Y en ese silencio después de la llamada, sentí algo dentro de mí acomodarse. El dolor pasó. La rabia también. Lo que quedó fue la certeza de que sobreviví. Y más que eso, gané. Pero lo más importante, nunca más permitiría que alguien decidiera mi valor basándose en su conveniencia. Soy Elena. Y nadie borra mi nombre. La vida, como siempre, siguió adelante. No con prisa, pero con firmeza. Los pasillos de la facultad, que antes eran escenarios de mis inseguridades, ahora se habían convertido en el escenario de mi libertad. La gente me saludaba de verdad. Los profesores me llamaban por mi nombre. Y yo ya no caminaba con los hombros encorvados. Había vuelto a ser dueña de mí misma. Cierta mañana, mientras atravesaba el patio con mi cuaderno de notas en la mano y los auriculares puestos, recibí un mensaje que me hizo parar en medio del camino. Era de la coordinadora del centro académico.
Elena, fuiste nominada para representar a la universidad en el Congreso Internacional en Lisboa. Tu artículo fue uno de los mejor evaluados. Me senté en un banco de piedra bajo un árbol y me quedé mirando la pantalla por un tiempo. Era esto. Ahí estaba la prueba definitiva de que todo valió la pena. Que no necesitaba competir con nadie, ni reducirme para caber en las sombras de nadie. Fui a casa con el corazón cálido. Llamé a mi madre, que no sabía casi nada de lo que había pasado en los últimos meses. Lloró de emoción. Dijo que estaba orgullosa de mí, algo que esperé años escuchar. No sabía si ella sabía de todo. Tal vez había fingido no saber. Tal vez estaba tratando de salvar el poco vínculo que nos quedaba después de tanto favoritismo dado a Genoveva durante la infancia. Pero, en ese momento, no quería mirar hacia atrás. Y hablando de Genoveva, ella reapareció. No físicamente, sino en una noticia. Ex patinadora Genoveva F. es vista sirviendo mesas en restaurante de cadena popular tras escándalo. El titular venía acompañado de una foto borrosa. Ella con el cabello recogido en un moño flojo, el delantal manchado de salsa, mirando de lado como quien quería ser invisible. No sentí placer, pero tampoco sentí pena. Era irónico. Ella, que se burlaba de mi estilo simple, ahora necesitaba usar uniforme. Ella, que se mofaba de mi elección de estudiar y dedicarme, ahora era ignorada por todos aquellos que antes se arrodillaban a sus pies. Su caída no fue rápida, fue gradual. Y por eso, más dura. Poco a poco, fue siendo dejada de lado por todos los que antes fingían ser sus amigos. Porque quien conquista todo con encanto y manipulación, pierde todo cuando el encanto se acaba. No le conté a nadie que vi la noticia. Solo guardé la imagen, no para usarla contra ella, sino como recordatorio. El karma no siempre es ruidoso. A veces susurra. Y susurra por mucho tiempo. Antes de embarcarme al Congreso, organicé una pequeña despedida con mis amigos más cercanos. Nos sentamos en círculo, escuchamos música, nos reímos de las historias pasadas. Nadie mencionó a Genoveva, nadie mencionó a Mateo. Y eso, por sí solo, ya era liberador. En un momento de silencio, una amiga me preguntó: Elena, después de todo, ¿te arrepientes? Miré el vaso de jugo en mi mano. Pensé por algunos segundos. No me arrepiento de lo que hice. Me arrepiento del tiempo que tardé en entender quién era, en darme cuenta de que no necesitaba la aprobación de nadie, que bastaba con creer en mí misma. Ella sonrió, me abrazó. En la mañana del vuelo, me levanté temprano, hice mi maleta, me puse mi credencial de la universidad y bajé las escaleras del edificio con una sonrisa en el rostro. Mientras esperaba el taxi, sentí una paz tan grande que era casi extraña. Era como si todos los nudos se hubieran deshecho. Como si finalmente esa historia hubiera llegado a su fin, no de la forma como planifiqué cuando estaba acostada en la cama, con los ojos ardiendo de tanto llorar, sino de la forma como debía ser, con justicia, con verdad, con crecimiento. Y ahí, dentro del avión, mirando las nubes por la ventanilla, me prometí a mí misma: nunca más seré pequeña para caber en la vida de nadie. Nunca más permitiré que el amor venga acompañado de humillación. Nunca más dejaré que me silencien, porque ahora era Elena, entera, fuerte, inolvidable y, más importante, finalmente libre.